Coaspire, siéntelo ya. Tu móvil se transforma en tu sucursal. Consulta y paga sin complicar. Coaspire, tu libertad. Llegó la app de Coaspire. Con ella podrás consultar cuánto dinero tienes en tu cuenta, transferir fondos sin complicaciones o pagar deudas en un abrir y cerrar de ojos. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Y descubre cómo llevar tus finanzas al siguiente nivel. Coaspire, creciendo juntos. Coaspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo juntos. Creciendo juntos. Educación financiera para una vida plena. Saludos amigos y amigas de su programa Creciendo Juntos. Hoy tenemos una nueva emisión de este programa y hoy vamos a trabajar un tema muy importante y muy actual. Cómo papá y mamá pueden apoyar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Es clave que la familia participe en todo el proceso educativo de los niños y las niñas. Señores, cuando un chiquito llega a la casa 3 de la tarde, 4 de la tarde, llega cansado, llega con alguna tarea y es probable que la maestra tenga 30, 40 estudiantes. ¿Cómo tú sabes que el muchacho está aprovechando esa experiencia formativa? Tú tienes que involucrarte en esa tarea. Y para eso tenemos a la profesora Laura Amelia, que nos está acompañando. Laura es una educadora de muchos años. Bueno, Laura, yo conozco a Laura desde estudiante de educación, ¿verdad? Sí, sí. Y fue maestra de mi hija en educación primaria, Así por allá. En segundo de primaria. En segundo de primaria. Y de Emilio también. Imagínate. Entonces, ya Laura tiene casi 25 años metida en el mundo de la educación. Un poquito. Una joven de 35 años, que fue que comenzó a los 15, ¿verdad? Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo tú miras ese rol de papá y mamá en los procesos educativos de los hijos? Bien, gracias de nuevo por la invitación. De verdad que muy complacida de acompañarles. Este rol de papá y de mamá involucrándose en el proceso académico, le confieso que lo veo cada vez más complejo. Porque hay que ser conscientes. La sociedad ha evolucionado tanto que ya papá y mamá casi no están en la casa. Sí, la pandemia devolvió algunas cositas a ese diseño que muchos quieren de trabajo en la casa, de que papá esté en la casa o que mamá apoye en la casa, pero no es la norma en muchas familias. Mamá y papá están trabajando y hay alguien que cuida a los niños, entonces se complica un poquito ese apoyo y seguimiento en el proceso académico. O sea, hay que tomar en cuenta que la familia ha cambiado. Así es. La familia dominicana ha cambiado y ya mamá y papá están de 7 a 7 quizás en la calle, en su plaza de trabajo, y ahora el chico, la chica, pasa mucho tiempo solo y ese proceso de acompañamiento se hace difícil. Incluso en los centros educativos hay una baja participación de los padres. Así es. En las reuniones, en las convocatorias, y es un gran desafío. Claro. Pero, Laura, ¿qué tan impactante es, en tu experiencia, ese niño, esa niña que siempre ha tenido a papá y mamá cercanos, vis a vis los niños que no han tenido esa oportunidad? Claro. Tanto en mi experiencia como lo que arroja la misma literatura, ese niño que tiene a papá y a mamá presente, involucrado, proyecta un mejor desarrollo socioemocional y también en otras habilidades es más seguro en desempeñarse, contrario a aquel niño que papá y mamá no están tan presentes. Y con presente no me refiero a que no va al acto, porque hay papá y mamá que nunca pueden ir a un acto en el colegio, pero en la casa se están fajando. Sí. Cuando llegan del trabajo, están ahí con sus hijos. Me refiero a un papá o mamá no presente, es que en nada se involucran, que se encarga de ser más mamá o papá la nana que está en la casa, la señora, la abuela. A esa parte de no presencias que me refiero. Porque como bien señalamos ahorita, la familia dominicana sí ha cambiado bastante. La dinámica familiar es un enorme reto.
No le podemos tampoco pedir a todos los empleadores que tengan una normativa que cada vez que haya un acto en el colegio le den permiso a papá y a mamá, porque sería un abuso. Entonces, es algo sistémico. Pero sí se evidencia en la confianza del niño, en el desempeño académico, a nivel socioemocional, cuando hay un papá y una mamá presente en cada uno de los procesos. Bueno, eso es determinante entonces. Hay que estar involucrado, acompañando a sus hijos en estos procesos educativos. Laura, ¿y cómo papá y mamá se preparan para hacer eso? ¿Qué cosa tiene que tener papá y mamá presente para involucrarse? Yo confieso, por ejemplo, que en mi experiencia ya nosotros, o sea, ya en mi familia ya nosotros estamos fuera de ese escenario, pero había una división de funciones. Te toca. Mamá era la experta en matemática y física, pues yo entraba en literatura y ciencias sociales, pero ¿cómo uno se prepara? Porque a veces presentan desafíos ahora que uno dice, pero ¿de dónde que salen todas esas cosas? Así es. Yo creo que todo hablando se entiende y hablando con tiempo, justamente llegando a acuerdos. Cuando hay unas mejores habilidades en un padre que en otro, vamos a llegar a lo coherente en la casa. Puede que yo tenga la habilidad, pero tengo el tiempo. Porque hay que tener tiempo para poder hacerlo. Yo me encargo de apoyar en las tareas de lengua española y de sociales. Y me encargo de que haga el horario y de que haga su mochila, pero te toca matemática, física, química. Pero lo conversamos primero, vemos nuestro horario y en qué nos podemos comprometer nosotros para poder hacerlo. O sea, papá, mamá o cualquier escenario que sea de la familia, Así ¿verdad? es. Porque incluso algo interesante, en esa familia extendida que tenemos en muchas comunidades, Abuela, aparece una prima, un estudiante del bachillerato que es familiar, que apoya al chiquito, ¿verdad? O sea, que hay muchos escenarios, no solamente papá y mamá. exactamente. Ese adulto responsable o ese mayor responsable llegan a acuerdos. Pero si no pueden llegar a acuerdos, vamos a ver cuáles son las alternativas. Hay familias que han optado por, mira, no tenemos un horario tan flexible. Yo prefiero que se quede el día entero en el colegio, garantizando que en el colegio haya una sala de tarea, que haga la tarea y cuando llegue a la casa venga a ser niño y yo a ser papá o a ser mamá. Porque también, como usted mismo mencionó, tienen un horario de 7 a 7 y llegan a la casa a hacer tareas. ¿Cuándo el niño va a ser niño? ¿Cuándo el papá va a ser papá? Fuera del apoyo y las responsabilidades académicas. Entonces, llegar a acuerdos. ¿Qué tenemos sobre la mesa? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Sin dejarle todo al colegio, pero tampoco tirármelo todo, porque no puedo renunciar al trabajo, porque el colegio se paga con mi trabajo. Sí, y ahí estamos hablando de los centros educativos privados. Exacto. Pero es triste, señores, el mismo Ministerio de Educación ha dicho que los resultados de desempeño escolar, tanto en tanda extendida como en la media tanda, que era lo tradicional, es igual. Así es decir, que hay un problema serio, porque también aquí quiero llamar la atención a que papá y mamá tienen que ser responsables, incluso detectando cuando el centro educativo o un docente del centro educativo no está haciendo su tarea. Porque de pronto tú dices, pero ¿y para qué me pidió este libro? Si todavía no estamos en enero, febrero y todavía no se ha abierto la primera página, no se ha hecho el primer ejercicio. Eso depende mucho de la responsabilidad del seguimiento de papá y mamá. Y como un chico está de 7:30 a 4 de la tarde y no está pasando nada. Así es. Papá y mamá tienen que ser esos buenos mayordomos de aquello que Dios ha puesto en sus manos, que son sus hijos. A nivel académico, a nivel físico, a nivel integral, hasta de las meriendas, hasta de su mochila, de su higiene. Se nota cuando hay un niño que pasó por el ojo de la mamá o del papá en la mañana antes de llegar al colegio o a la escuela. Pero también se nota cuando el niño no pasó por ese espejo. Y eso es grave, no ¿verdad? pasó por ese filtro. Eso es grave. De que sabe que se peinó, que se bañó, que se cepilló, que desayunó. Entonces, ahí podemos ver. Y así mismo como papá y mamá tienen que ser esos buenos mayordomos, también los docentes somos esa voz de alerta. Tenemos un papá ausente. Tenemos una mamá ausente. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alertas podemos despertar? ¿Y qué elementos necesitamos favorecer para que el niño pueda desarrollarse? Porque no puedo obligar al papá que se involucre. El papá lo va a hacer si le place. Pero yo como centro, ¿qué voy a hacer? Porque no puedo mandar en la casa. Si papá y mamá deciden no hacerlo, ¿vas a renunciar a ese muchacho? No.
Tienes que encargarte, te toca. Para eso eres maestra o eres maestro. Sí, y aquí es clave ese triángulo. Familia, comunidad y escuela. Correcto. Porque nosotros que tenemos mucha experiencia trabajando en sectores marginados, todo el tema de los niños y niñas que tienen alguna discapacidad, nos damos cuenta que a veces es una maestra, una ayudante de maestra que se da cuenta que Correcto. el niño tiene un problema auditivo o un problema visual o que tiene algún tipo de problema cognitivo que necesita un cuidado, una atención especial. Así es. Y papá y mamá no se dio cuenta porque quizás no está colocando al niño a leer, no está dándose cuenta de esos detalles de qué hace el niño visualmente, auditivamente. Es decir, un gran desafío. O hay alguien en la familia con algo similar y lo ve como normal. Pero aquí rescato la importancia de triangular esa información y entender que somos aliados. La familia no es enemiga del centro y el centro no es enemigo de la familia. Aunque te señalen desde el centro que hay que hacer una serie de actividades o que lleves al hijo a consulta o que hay que darle algún reforzamiento, te lo dicen por el bien de tu hijo, porque mañana decides sacarlo de esa escuela o de ese colegio, la situación se va contigo. Es por el bien de tu hijo o de tu hija que te están haciendo ese señalamiento. Lo mismo el centro. El papá tiene que velar por el servicio que está pagando. Claro, papás, también tenemos que manejar a veces la forma. Sí. Pero es bueno y válido que papá o mamá tomen opinión de la mejor manera posible en ese proceso académico de sus hijos. Y en el centro educativo público también. Correcto. Papá y mamá están pagando un servicio, porque ese servicio lo pagamos los ciudadanos para todos nuestros niños y niñas, y ese servicio tiene un valor. Así que es. yo no lo pague es otra cosa, pero lo está pagando el ciudadano, Así lo está es. pagando la sociedad. Y aquí todo el foco tiene que ser el interés superior del niño y la niña. O sea, que el niño y la niña tenga un espacio para crecer, desarrollarse de manera integral. Así es. Y ese espacio no es la escuela únicamente. No, Cuando yo exacto. estoy en la escuela pública o privada, el niño pasa, sí, la mayor parte del tiempo ahí dentro, pero el niño vive en una comunidad y vive en una casa. Cuando tengo una familia involucrada que vela porque el entorno sea sano para sus hijos, tenemos una mejor escuela. Porque el niño cuando sale de las puertas de la escuela encuentra un entorno seguro. Esa niña que sale de la escuela no va a encontrar un señor en un colmado que va a querer propasarse con ella. Un niño no va a encontrar que haya alguien ofreciéndole alcohol, ofreciéndole drogas. ¿Por qué? Porque el entorno, la comunidad decidió que los niños se cuidan, que los menores de edad se protegen. Pero si yo como padre vivo aislado de mi comunidad, no me involucro, no velo que fuera de las puertas de la escuela también sea seguro, pues entonces la escuela va a ir forzada porque no todo lo debe hacer la escuela. La comunidad debe unirse a ese proceso y la familia pertenece a la comunidad. Sí, y muy importante lo que estás diciendo, porque toda la sociedad tiene que responder a eso. Y yo celebro en muchos escenarios, iglesias, clubes, centros culturales, tienen programas de reforzamiento escolar. Y eso tiene un valor enorme. Porque, como decíamos, la familia está en una transición, en una nueva estructura de ser familia, donde quizá papá y mamá no tienen tanto tiempo. Correcto. Pero si hay gente de la comunidad, estudiantes universitarios que pueden donar 2 horas a la semana para reforzar matemáticas, para reforzar lengua española, reforzar ciencias naturales, ciencias sociales, eso es posible. Entonces, todos podemos contribuir a dar ese ambiente, como tú dices, seguro y que impacte positivamente a nuestros hijos. Y un llamado también a las familias a entender que es tu responsabilidad ese proceso de tu hijo. No necesariamente lo académico, todo el proceso integral. ¿Y por qué hago este señalamiento? Porque tenemos una situación que quizás podría ser generacional. Hay familias que quieren vivir. Hay parejas jóvenes que quieren vivir, que quieren disfrutar, que quieren irse de vacaciones. Pero si tienes un hijo o una hija, tienes que entender cuáles son tus limitaciones y tus posibilidades. No es que vas a dejar a tu hijo y a tu hija a expensas de lo que sea porque tú quieres disfrutar. Es tu responsabilidad, estás cuidando aquello que Dios te puso en tus manos para que puedas encaminarlo. Entonces, sí, vive, disfruta, goza, pero ten cuidado de tus hijos. Garantiza que tus hijos tengan todo lo que necesitan.
porque entonces siempre lo vas a dejar con la abuela, siempre van a estar en todas las actividades del mundo entero y lo que menos vas a hacer es ser papá o ser mamá. Te necesitan, no necesitan al papá y a mamá que se vayan de vacaciones siempre, no necesitan a papá y a mamá que vivan trabajando, te necesitan también presente para darle un consejo, para cuidarlo, para estar en el momento de la cena, porque hay muchas familias que están ausentes porque no se quieren involucrar en el proceso, porque lo tienen todo cubierto. Miren, estamos hablando, amigos y amigas, con Laura Amelia Núñez. La profesora Laura Amelia Núñez nos está hablando de la importancia de que la familia, la sociedad, se involucre en el proceso educativo. Y la profesora ha tocado algo que me ha llamado la atención, porque está hablando de familias que tienen un proyecto de unas vacaciones o de una parrandita y de pronto pierden de vista al niño y la niña, que es su responsabilidad. Y yo pregunto, Laura, ¿qué tenemos como padre que hacer para revalorizar la educación como un mecanismo legítimo, valioso, incluso como un mecanismo de movilidad social todavía? Claro. Porque a mí me parece, Laura, que uno de los problemas serios que tiene nuestra sociedad es que la educación ha perdido valor. Entonces, papá y mamá tienen que reencantarse con la educación para poder reencantar a sus hijos. Así es. Yo creo que tenemos mucho bombardeo de que estudiar no te vale, de que el título no te define, de que no hay que perder tu tiempo haciendo tal o cual cosa. No, hay un súper genio multimillonario que ha dicho que la universidad es un disparate. Entonces, yo lo tomaría con pinzas ese tema. Respeto, entiendo que no todo el mundo debe tener una carrera universitaria. Hay personas que pueden hacer un técnico bueno y válido. Hay personas cuyo desempeño del día a día no necesita una preparación académica de nivel superior. Lo entiendo y lo respeto. Pero tú descartar completamente una preparación académica no lo veo sabio ni lo veo eficiente, porque no necesariamente te estás preparando a nivel de contenidos. Hay una serie de habilidades para la vida que tus hijos necesitan construir en un entorno académico. Tú escoges cuál. Ahora hay para escoger de todo. Así es. Hay diferentes metodologías con las que tú conectas mejor, que tú prefieres para tus hijos. Y yo creo que es un desafío, Laura, también lo que se ofrece en la universidad. Correcto. O sea, es un desafío, porque tú estás diciendo algo muy importante. No todos necesitamos contenidos o algunas competencias técnicas determinadas, pero todos necesitamos habilidades. Correcto. Están nuestras universidades atendiendo esas habilidades sociales. O sea, qué desafío, ¿verdad? Claro, claro que sí. Hemos atendido esos llamados de poder ofrecer una experiencia que transforme ese desempeño profesional de los estudiantes. Pero creo que el mayor reto, que nosotros como educación superior hemos tenido que buscarle la vuelta a esa forma de nosotros enseñar, pero también hay un mayor reto, porque si bien se señala las carreras del futuro, y lo entiendo, pero todavía nuestra sociedad sigue demandando unos empleos de esas carreras que tienen muchos años. Tradicionales, digamos. Tradicionales. Sí. Ahora bien, el reto está, como usted bien señala, en cómo yo enseño dentro de esas carreras, porque los empleadores que dicen, sí, yo valoro que sepa esto y esto, pero valoro más que sepa tomar decisiones, resolver problemas, manejar conflictos, llevarse bien con los demás, trabajar en equipo. Laura, y eso lo vemos en la forma en la que enseñamos Laura nosotros. Amelia, déjame contarte algo. Esto es una experiencia propia. Yo estoy hablando de experiencia de más de 600 chicos entre 17 y 21 años que fueron habilitados con alguna competencia básica para el empleo. Y la mayoría no aguantaban un mes. Los empleadores o ellos mismos por tema de disciplina. Correcto. De cómo me visto, cómo les respondo a un cliente, mi formalidad, cómo yo sigo un patrón para cerrar una área de una empresa.
O sea, cosas que parecen tontas, sencillas, pero que eran determinantes para tener un empleado. Claro. Y sí, entiendo que las universidades hemos atendido ese llamado en brindar esas experiencias. Por ejemplo, allá en la Escuela de Educación. No, porque estas maestras no saben hablar. En mi escuela, en diferentes asignaturas, tienen proyectos y tienen que hablar frente a un público. Lo mismo pasa en diferentes carreras. Ahora bien, sí, las universidades tenemos ese enorme reto, pero en cuatro años. Sí. Hay una en 4 años que atrás hay un hueco grandísimo, ¿verdad? Lo logramos. Sí. Claro que sí, y lo hacemos con mucha intención. Pero hay un reto abajo. Hay una educación de hogar y una educación preuniversitaria que son las bases para esa estructura, para ese trabajo en equipo, para ese tomar decisiones, para ese seguir reglas. Sí, y fíjense, no nos estamos desviando del tema. Estamos hablando del valor de la educación y cómo papá y mamá tienen que valorar la educación para poder transmitir eso a sus hijos. Porque de lo contrario, no hay estímulo. Correcto. Parece en nuestra sociedad contemporánea, no hay estímulo para un chico pasarse 12 años, luego 4 años, luego quizá una maestría. No hay muchos estímulos. Entonces, tenemos que tener una valoración. Claro, y ese apoyo familiar, porque si en la familia no valoro los estudios, difícilmente el estudiante lo va a valorar. Pero también, por otro lado, hay una demanda de una retribución inmediata a lo que yo hago. No quiero hacer la fila, no quiero esperar esa curva de aprendizaje que me va a llevar a un sueldo que yo encuentro oportuno. Pero en la familia hay un rol importante de lo que significa el trabajo, de lo que significa venir de abajo, de lo que significa ganarse eso. Entonces, ese ejemplo que se ve en la familia de cómo es esa vida profesional, esa vida de estudios, que tienes que atravesarla para llegar. Yo como papá o yo como mamá estoy aquí hoy, que es lo que tú ves, pero no me quieras tú ver hace 40 años, 30 años. Estaba quizás peor que tú. Tú estás siendo privilegiado y sobre este privilegio te toca a ti exceder, sobresalir de lo que nosotros hicimos. Pero esa educación de base, aquí, en Cutupú o donde sea, porque en la familia cae esa responsabilidad de ser quienes nos soporten en educación preuniversitaria o en educación universitaria. Sí. Bueno, Laura, este es un desafío que tiene la sociedad dominicana, porque la sociedad dominicana tiene un trayecto bastante pobre en su desempeño educativo y sin lugar a dudas la familia es clave. Muchas veces cuestionamos de manera ligera al gobierno, a los docentes, pero yo tengo la experiencia de alcanzar buen desempeño académico, chicos en lugares empobrecidos, cuando hay 2 o 3 docentes dispuestos, cuando hay padres contribuyendo en esos procesos. Es decir, que al margen de todas las falencias que se puedan presentar, los procesos de calidad se pueden dar. Claro que sí. Se pueden dar, y tú y yo como familia y toda la comunidad, el colectivo, puede agregar valor para que haya cosas diferentes, independientemente de lo que pase. Lo que tiene que haber es un doliente. Efectivamente. Y usted como papá o como mamá es el primer doliente de ese niño. Independientemente de cómo usted dice que funcione o no el sistema educativo, funcione o no la comunidad, que funcione en tu casa. Que en tu casa asegúrate que funcione y después buscamos esos apoyos colaterales. Pero tú como familia, que eres ese núcleo, eres lo primero que tiene que funcionar, porque donde sea que tú vayas, tu hijo se va contigo. Lo vas a cambiar de escuela, lo vas a cambiar de comunidad, te mudas de pueblo, de ciudad. Tú eres el doliente de tu hijo. Y si tú no te involucras tú, ¿qué tú le vas a dejar? Muy poco, va a lograr muy poco. Laura, ¿cómo anda todo este proceso
que está institucionalizado, en el sistema educativo dominicano, de la escuela de padres, madres o asociación de padres y madres. ¿Cómo anda eso en la realidad de la educación dominicana? Bien, a nivel normativo está establecido. Se supone que hay instancias de participación en colegios privados y escuelas públicas donde ese organismo debe existir para formarse, pero también debe servir para tomar decisiones, para ser un órgano consultivo. Ahora bien, el funcionamiento, más que depender del sistema, depende mucho de la escuela, porque hay escuelas que logran mucho, hay escuelas que logran poco. Igual sucede con los colegios. Entonces, depende mucho de la cabeza. Y yo creo que ese sería un instrumento genial para involucrar a papá y mamá. Porque creo que una buena asociación va a atraer a padres a hacerle visible la necesidad de involucrarse en su proceso educativo. ¿Qué pasa en los sectores? Cuando hay una junta de vecinos que funciona, el sector funciona. Cuando hay una asociación de padres, hay unas instancias de participación que funcionan, el centro camina también. Entonces, si uno se da la tarea de comparar el funcionamiento de algunos centros donde esa asociación de padres funciona, donde son unos dolientes reales que apoyan y que aportan, podemos ver un mejor desempeño, un mejor funcionamiento de las instalaciones, porque también las escuelas necesitan el apoyo de las familias en tomar decisiones, en comprar una serie de recursos. La familia puede apoyar. Entonces, creo que podemos darnos la tarea de ver, vamos a comparar tal centro y tal centro, cómo están los padres involucrados. Y ahí podemos medir los aprendizajes, podemos medir el desempeño de los niños y puede que encontremos resultados diferentes. Sí, qué bueno, qué bueno. Laura, si pudiéramos dar 3 consejitos breves para reforzar esa participación de papá y mamá, ese involucramiento de papá y mamá en el proceso educativo o cualquier adulto, ¿cuáles serían esos 3 consejos? Bien, yo primero diría que educar no es delegarle al otro la responsabilidad, es caminar con tus hijos. Hay que caminar con los hijos. Camina con ellos. El otro consejo que yo les daría es que sean intencionales. Entiendo que la sociedad está cambiando, pero seguimos teniendo la responsabilidad de nuestros niños en el proceso académico, en el proceso de desarrollo integral. Y sí diría que no lo hagamos solos. La familia no está sola. Creo que es de sabios pedir el apoyo que sea necesario, pero para eso tenemos que ser sinceros con nosotros y entender que necesitamos cierto apoyo. Entonces, apoyar a nuestros hijos significa también decir, necesito ayuda porque no puedo solo o no puedo sola. Entonces, creo que con eso podría dejar a las familias para que puedan respirar. Se maneja mucho estrés, mucha ansiedad, y con ese estrés y ansiedad a veces soltamos todo. Pero seamos intencionales, caminemos con nuestros hijos y pidamos los apoyos necesarios. Gracias a la profesora Laura Amelia Núñez, quien hoy nos está acompañando con este tema muy importante, cómo participar, cómo involucrarse como papá, mamá en los procesos educativos de nuestros hijos. Esto es un desafío enorme, queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestras hijas, y tú y yo tenemos que involucrarnos para que eso pase. Señores, gracias por seguir creciendo juntos y hasta otra emisión de su programa Creciendo Juntos. Hasta luego. Gracias, Laura. Siempre. Llámanos para informarte. 809-688-5101. Coaspire, siéntelo ya. Tu móvil se transforma en tu sucursal. Consulta y paga sin complicar. Coaspire, tu libertad. Llegó la app de Coop Aspire. Con ella podrás consultar cuánto dinero tienes en tu cuenta, transferir fondos sin complicaciones o pagar deudas en un abrir y cerrar de ojos. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Y descubre cómo llevar tus finanzas al siguiente nivel. Coop Aspire, creciendo juntos. Deudas, facturas, cobros, gastos, pagos. ¡Ey! Descuida.
En Copaspire sabemos lo complicado que puede tornarse lograr tus sueños en medio de tantos líos financieros. Es por eso que desde una cosmovisión cristiana te ofrecemos soluciones de dinero, asesoría personalizada y educación financiera para lograr aquello que te propones. Hazte socio hoy mismo. Escribe a nuestro WhatsApp 809-718-7888. Visita nuestra página web copaspire.com y síguenos en redes sociales como Copaspire.